tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Hablando Derecho, aquí a través de su estación Radio Mix Valle. Esta semana en este programa vamos a tener el gusto de presentarles un tema mixto, con dos grandes temas del derecho, como es costumbre en nuestro programa de Consejo Legal, que son ramas muy importantes del derecho. Como sabemos, el derecho está dividido en diferentes materias: mercantil, laboral, penal, familiar. Ahora en este programa vamos a tener dos grandes ramas del derecho que son de importancia vital, pues para muchos de nuestros seguidores y para la sociedad en general, que es el derecho penal y el derecho familiar. Quisimos abordar este programa de esta manera, con estos dos grandes temas, ya que existen actualmente diferentes temas de mucha relevancia que quisiéramos poner a su entera disposición y conocimiento para que pues nuestros seguidores, que nos hacen favor de estar con nosotros como cada semana, cada martes, estén actualizados en estos temas. Y para ello, pues como siempre, tengo el gusto de estar muy bien acompañada por el licenciado Jorge Rosales Pacheco, su servidora, la licenciada Lisbeth Ortega. Y bueno, este tema, como les repito, del derecho familiar y del derecho penal, lo hemos querido abordar porque finalmente se le está dando en el derecho una visión constitucionalista a todas las ramas del derecho. ¿Por qué? Porque finalmente se está priorizando para el ejercicio y la aplicación del derecho lo que son la jurisprudencia, los tratados internacionales, y obviamente esto lleva a constitucionalizar el derecho mexicano. ¿A qué nos lleva? A consolidar realmente lo que es la familia, ¿no? En el caso del derecho familiar, lo que es la familia, consolidar mediante esta aplicación de las normas constitucionales en el derecho de familia, consolidar la familia, y esto a su vez consolidar y regularizar la sociedad. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece nuestro tema del día de hoy? Muy bien, licenciada, muy buenas tardes, un gusto poder acompañarlas otra vez en este espacio, ¿verdad? Pues son temas muy importantes, temas de actualidad, claro, temas contemporáneos del derecho, hablando de la progresividad de los derechos humanos. Hoy estamos de alguna forma celebrando en el Estado de México una reforma muy importante en este tema. Hoy precisamente la legislatura del Estado de México aprobó el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Hoy, curiosamente, fue la entidad número 29. Ya se habían tardado de alguna forma en reformar el Código Civil. ¿A qué me refiero con esta reforma? Anteriormente, todos los códigos civiles de todas las entidades contemplaban que el matrimonio era solamente entre dos personas, ¿no? Hombre y mujer, así lo describían los códigos civiles, incluso la Constitución. Entonces, si tú querías contraer matrimonio con una persona de tu mismo sexo, eso no se podía. Tenías que recurrir a un juicio de amparo, atendiendo a que te asistía la razón constitucional. Era tu derecho a hacer vida en común como un matrimonio con una persona de tu preferencia, de tu mismo sexo. Era como la vía para poder lograr la aceptación, ¿verdad? Es correcto. A raíz de esto, las entidades federativas fueron reformando con esto de la progresividad de los derechos humanos, que la Constitución protege de la manera más amplia todos los derechos humanos. Los códigos civiles de los estados fueron reformando todos sus códigos civiles y permitir que tú, al acudir al registro civil, podrías casarte con la persona que tú quisieras, ¿no? Siendo de tu mismo sexo, siendo de sexo contrario, pero que no hubiera impedimento. En el Estado de México, curiosamente, todavía esto no se podía. Si tú querías contraer matrimonio con una persona de tu mismo sexo, tenías que recurrir a un juicio de amparo. Hasta el día de hoy. La legislatura del Estado de México reformó el Código Civil y determinó que el matrimonio podría ser incluso personas del mismo sexo. No nada más refiriéndose esto a los derechos del matrimonio, también ya reconoce, en esta misma reforma, reconoce derechos de concubinato.
dentro de un núcleo familiar Ujú. con personas del mismo sexo. Entonces, pues enhorabuena, si de Claro. alguna forma se tardan, pero atendiendo a la progresividad de los derechos humanos, qué bueno que se reformó el Código Civil en este sentido. Y lo trascendente que es esto, licenciado, porque no solamente se reconoce la figura, sino con ello se le reconocen todas las garantías que tiene, por ejemplo, la familia derivada de un matrimonio, al igual ahora en el concubinato, por ejemplo, o en las parejas del mismo sexo, ¿no? Es correcto, porque de alguna forma protege a las familias de este tipo, ¿no? Hay diferentes tipos de familia. Hubo muchos casos anteriormente donde no podías tú inscribir a tu pareja, vivías en concubinato, Uh-huh. por así decirlo, porque legalmente no te lo permitían, no te podían, legalmente no constituía una figura de concubinato una pareja del mismo sexo. Entonces no podías inscribir a tu pareja en un sistema de seguridad social, porque por muchas veces ejemplo, las personas escuchan que ahora sí gozan de las garantías, pero no saben cuáles son esas garantías, ¿no? Es correcto. Por ejemplo, pues pueden tener derecho a la seguridad social, sí, derecho a una heredar. pensión, ¿no? A una pensión por jubilación, por ejemplo, por viudez, a heredar. Derechos sucesorios, ¿verdad? Es correcto, o sea, es una figura muy trascendente. Si bien ya se podía hacer aquí en el Estado de México, una persona que quisiera contraer matrimonio con alguien de su mismo sexo tenía que hacer dos cosas: uno, irse a casar a otra entidad federativa donde sí lo permitiera, o dos, iniciar un juicio de amparo. Promover su amparo. Era la vía. Pero pues, bien sabemos que es de alguna forma un procedimiento un tanto desgastante y innecesario, creo yo. Claro, sobre todo porque pues como estamos viendo en este programa, esta constitucionalización del derecho en estas dos grandes ramas que nosotros vamos a abordar en este programa, pues ¿cuál es la intención? El realmente poder ir unificando todas las ramas en una sola vertiente. Sabemos que hasta hace algunos años, algunas décadas, el ejercicio del derecho, por ejemplo, laboral, mercantil, pues eran como muy diferentes las vías, el mecanismo de ejercer el derecho. Sin embargo, este ejercicio de la unificación mediante la constitucionalización implica el darle un eje rector a todas las materias del derecho en el que se enfoque principalmente el interés superior de la persona, los tratados internacionales y la mayor protección del individuo, ¿no? Que esto viene desde la reforma de la Constitución, lo sabemos en el artículo 1, que prioriza las mayores garantías para el ser humano, el principio pro homine que le llaman, ¿no? Entonces esto es lo que se busca generalmente con esta constitucionalización, que todas las materias del derecho tengan un eje rector encaminado a la mayor protección de la persona. Este amparo que menciona muy bien el licenciado Jorge era ya muy conocido, es el amparo 581 del 2012, en el que se reconocían por esta vía, únicamente mediante amparo, la posibilidad de que dos personas del mismo sexo pudieran obtener matrimonio con todas las garantías que protege el matrimonio, que como ya escuchamos, pues son seguridad social, pensión alimenticia, en caso de viudez también una pensión, por ejemplo, el derecho a heredar y todas las garantías que ofrece el matrimonio. Y bueno, pues como bien decía el licenciado Jorge, hay diversidad de familias y me gustaría ahondar un poquito más en este tema, porque ya la diversidad de familias tienen tres grandes vertientes, no solamente la familia tradicional que conocíamos como papá, mamá e hijos, ¿no? Sino que también tiene este grupo de familia tradicional un subgrupo que son el papá, la mamá, pero hijos mayores, por ejemplo, de 12 años. Hay otro subgrupo que son padre y madre, hijos menores de 12 años, y dentro de este mismo grupo de familia tradicional, las parejas ya como mayores
pero sin hijos ya. Los hijos ya volaron, se le llama o se le conoce también como parejas con el nido vacío. Estas son las parejas tradicionales, pero también existe otro tipo de familias, licenciado, que es la familia en transición, que son, por ejemplo, las mamás solteras con un hijo o con varios hijos, papás solteros con uno, con varios hijos, y bien también parejas que no quieren tener hijos, ¿no? Que cada vez, me parece, actualmente hay más personas adultas que ya también no tienen hijos o que simplemente decidieron vivir juntas, aunque no tengan ningún vínculo entre ellos, ni matrimonial ni biológico. Por otra parte, existe otro tipo de familias a la que se le llama familias emergentes. Dentro de este tipo de familias es en donde va a caer o a recaer este tipo de autorización que ya se vio desde la ley de las parejas del mismo sexo. Son parejas de personas del mismo sexo que contraen matrimonio, y bien familias reconstituidas se les llama. Por ejemplo, tú tuviste una relación anterior, casados o no, de matrimonio tuvieron hijos, se separan, te quedas con tus hijos y contraes nuevo matrimonio o una nueva pareja sin matrimonio que también trae hijos. Entonces se unifica papá, mamá, ambos con hijos de anteriores parejas, se le llaman parejas reconstruidas. Entonces esos 3 tipos de parejas tenemos. Y bueno, ¿qué es lo que la ley reconoce actualmente como familia? No es el simple hecho de haber firmado un contrato de matrimonio, sino que reconocen como familia a los individuos que cohabiten. Eso es muy importante, que cohabiten de manera regular y cotidiana. Pero además de regular y cotidiana, no tiene que ser una convivencia como con un sentido, una especie de rivalidad o de conflictos permanentes o constantes. Para que este tipo de familia sea reconocido por la ley, sí tienen que tener una convivencia de armonía, en la mayoría del tiempo, ¿verdad? Sin buscar la perfección, pero sí en la mayoría del tiempo, en el que se, dice la ley, en el que se provean mutuos cuidados y se demuestren afecto, un apoyo mutuo. Entonces, en este caso, este tipo de actitudes en los individuos es muy importante para la ley. ¿Por qué? Pues de hecho, sin tener un documento firmado como un contrato matrimonial, pues la ley toma estos elementos de convivencia del ser humano para poder determinar que ahí existe una familia, ¿no? Y bueno, también es importante el saber que este tipo de avance en la ley de poder legalizar este tipo de uniones es sobre todo respetando el libre derecho a la personalidad, al desarrollo de la personalidad, ya que pues en el transcurso de la vida de las personas podemos tener diferentes etapas en las que vamos recurriendo a diferentes maneras de convivir con otras personas, ¿no? En pareja o con los hijos, y obviamente constituyendo diferentes tipos de familia. Obviamente en todo momento tiene que ser respetado el libre desarrollo de la personalidad. Asimismo, los derechos humanos se ven impregnados en todo esto, ¿verdad? Y pues es un gran avance esto que se haya determinado para las parejas del mismo sexo. Es correcto, es fin del derecho regular todo ese tipo de relaciones, pero con la mayor ampliación de los derechos humanos. Curiosamente, como comentabas, la gran reforma de derechos humanos, la última gran reforma de derechos humanos que tuvimos fue la del 2011, en donde no solamente se reconocían los derechos humanos, las garantías individuales que protege la Constitución, sino tratados internacionales en materia de derechos humanos que contemplen derechos humanos para los ciudadanos están a la par. Es decir, ya no solamente la Constitución está arriba de todas las leyes, también existen tratados internacionales signados por el Estado mexicano con otros estados, en donde en estos instrumentos legales reconocen ese tipo de derechos humanos y que son obligatorios para implementarlos para el Estado mexicano. Curiosamente sí va mucho en progresividad. Por ejemplo, faltan grandes reformas que están pendientes, ¿no? Como una muy controversial, que es la adopción de homoparental, y la viabilidad de que personas del mismo sexo puedan adoptar
a niños e integrarlos a su núcleo familiar. Claro. Esa es una gran reforma que esperemos no tarde mucho en llegar, porque de alguna forma atiende a todo esto, ¿no? A ampliar y reconocer los derechos de todo este tipo de familias que también deben de ser protegidas por la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es deber del Estado mexicano garantizar, incluso figuras también controversiales, ¿no? No hace mucho comentábamos en el despacho, tendrá como 2 meses, salió una sentencia en el estado de Puebla, si no mal recuerdo, sobre el poliamor, ¿no? Donde un juez, bueno, ciertas personas querían contraer matrimonio, no solamente eran 2 personas, eran 3 personas las que querían vivir en un núcleo familiar, como una figura del matrimonio, como una familia, un concubinato. Y es deber del Estado mexicano, a mi parecer, proteger esos derechos también, ¿no? Claro. A final de cuentas siempre he dicho, el derecho siempre va a regular siempre y cuando no afecten a otras personas. A mí no me afecta en realidad que 3 personas tengan la voluntad de formar una familia, y creo yo es totalmente respetable, ¿no? Es deber del Estado mexicano garantizar esos derechos de la voluntad de esas personas. Sí, y es que el derecho, pues como bien lo menciona, licenciado, es progresista. A lo mejor en décadas anteriores hubiera sido inimaginable esta situación que estamos comentando del matrimonio igualitario del mismo sexo, pero pues el derecho tiene que ir avanzando como va avanzando la sociedad y darle solución a las necesidades que esta sociedad va presentando, ¿no? Porque no podemos cerrar los ojos a manifestaciones de afecto, de cariño que se están presentando y de convivencia que se está presentando, y que obviamente esas personas están exigiendo que se regulen y se protejan sus derechos, ¿no? Muestra de esto es otro tema también de mucha vanguardia en el derecho familiar, que es la dignidad de la persona. Esto se ve muy manifestado, por ejemplo, en algo reciente también, que es la disolución del matrimonio por medio del divorcio incausado, licenciado. Sí, sabemos que hace años era muy importante el tener causales, ¿te acuerdas? Y que muchas veces esta dignidad humana que se protege actualmente dentro del derecho mexicano, pues se perdía, porque realmente las relaciones se volvían del sueño de la boda al infierno de la realidad, ¿no? Porque el acreditar precisamente esas causales para poder disolver el vínculo matrimonial, pues era realmente difícil. Por ejemplo, una de las que hemos comentado mucho era la infidelidad, que se daba mucho, ¿no? Entonces, el código te exigía diferentes elementos muy difíciles de conseguir para acreditar la infidelidad, que esta fuera pública, que fuera en el domicilio conyugal, en el domicilio, o que fuera al momento, ¿no? Que hubiera testigos. Entonces realmente era muy difícil. Incluso existían los casos en los que se presentaban las personas o había pruebas, fotografías de personas entrando al hotel, por ejemplo, con otra pareja, pero eso lo presentaban ante el juez y eso no significaba que hubiera una infidelidad, ¿no? Sí. Realmente no estaban teniendo un acto sexual, por ejemplo, ¿no? Que se pudiera comprobar. Entonces realmente era difícil y se construían unas relaciones en las que pues se mantenían en el matrimonio casi obligados, ¿no? A fuerzas, porque realmente era muy difícil poder obtener su libertad, y muchas veces el cónyuge, el otro cónyuge, incluso había maldado, dolo, al decir no te doy el divorcio, ¿no? Es un mito muy común que todavía está arraigado en la sociedad. Exacto. Entonces esta protección a la dignidad humana ha provocado que se hagan todo este tipo de reformas. Por ejemplo, esto de la disolución del matrimonio por el divorcio incausado, que con una de las voluntades de las personas baste para poder disolver el vínculo. Si bien es cierto, fue necesario la voluntad de las personas para contraer el matrimonio,
pues que una voluntad sea suficiente también para poder disolverlo. Claro, no es necesario obligar a una persona que ya no quiere continuar con ese vínculo matrimonial a que permanezca aquí. Sí, creo que ya nos tocó mucho de ese divorcio, del divorcio necesario. Ajá. Ya no nos tocó en el afortunadamente ejercicio, en el ejercicio profesional. Sí. Ya la mayoría de los divorcios se llevan por esta vía, ¿no? El divorcio incausado, en el cual no hay que acreditar ninguna de esas causales. Fue como 27, pero si no podías acreditar, aunque sea una de esas causales, no podías divorciarte, lo que era un martirio para las personas e iba en contra de la dignidad de todas las personas. Otro elemento muy importante dentro del derecho de familia, licenciado, yo lo considero así, es la incorporación de los derechos del menor, porque también hasta hace algunas décadas, pues realmente lo que decidieran los padres es con quien se quedaban los niños, pero ahora realmente los derechos de protección de los niños van más allá, por ejemplo, que de los simples alimentos, ¿no? Se exige por medio de los padres y de las autoridades el que exista un régimen de convivencias efectivo, ¿no? No nada más que se decrete en el papel y que no exista, sí, sino que realmente se lleve a cabo, porque pues algo fundamental que necesitan los niños no es nada más los alimentos, sino necesitan muestras de afecto, cariño, protección, educación, ¿no? Entonces este avance en cuanto a la dignidad de los menores también es muy importante, porque no se limita únicamente a protegerles estos derechos, sino que también hay algo muy trascendente, considero yo, en el derecho familiar, que es la escucha de los menores, porque independientemente de lo que digan los papás, la escucha del menor es bien importante, porque ellos son más transparentes. A veces los padres enfrascados en sus problemas, el cónyuge se vuelve prácticamente su enemigo, o quieren por medio de los hijos a lo mejor tomarlos como motín de guerra, ¿no? Les dicen, sí, por ahí, y tratar de afectar a la contraparte. Sin embargo, en un ambiente de amabilidad, ligero, cordial, las autoridades mexicanas, los jueces familiares principalmente, acompañados de Ministerio Público y de trabajador social o psicólogo, dentro de los juzgados están llevando a cabo esta prueba muy importante que se llama la escucha del menor. Y derivado de esto, poder determinar con mayor eficacia con quién se encuentran mejor los menores, ya sea con papá o con mamá, o a veces, licenciado, con ninguno de los dos, sí, porque hay casos que sí, con ninguno de los dos se encuentran bien los chavos, pero esto lo puede determinar la autoridad únicamente escuchándolos, ¿no? Ahora otra vertiente de la dignidad humana, lo comentábamos, pues es el concubinato, que se le da una protección ya muy amplia. Realmente ahorita en el Estado de México se eleva esta protección al rango de matrimonio. Sí. Y lo hemos visto precisamente en el amparo de la resolución que comentas, que fue muy controversial, ¿no? Porque en los antecedentes leíamos de esta sentencia, era un matrimonio en donde el primero que se dio, el matrimonio en donde él obviamente ocultó que había sido casado, la pareja sentía que pues era concubina nada más, pero al llevar su trámite de concubinato aparece un matrimonio anterior, ¿no? 10 años de matrimonio anterior, una mujer, una esposa, que esos 10 años no se había enterado del marido, no sabía nada de él, obviamente ya tenían un patrimonio con su concubina, él fallece, y a la hora de pues decidir sobre los bienes, ahí sí aparece la esposa, sí, claro, ¿no? Ahí sí aparece, y pues obviamente reclamando todos los derechos que el matrimonio le daba, ¿no? Y obviamente se trata de identificar aquí, de reconocer todo el trabajo que tienen las autoridades, en este caso los legisladores, para poder ver realmente cuáles son los derechos de las personas, porque pues se da mucho en nuestro país, licenciado, desafortunadamente, sí, ¿no? Esto del concubinato, de los dobles matrimonios, situaciones
digo, sin juzgar si son buenas o malas, son simplemente inherentes al ser humano. Y que, como lo comentamos, el derecho le da solución. Entonces, este enfoque de darle dignidad humana a la persona hace que, por ejemplo, el concubinato genere parejas que no son de segunda. Claro. Que el ser humano no se sienta como relegado o menores que un matrimonio, ¿no? Sino que tienen la misma protección de una pareja que decidió en su momento casarse. Claro, no dejar desprotegidos si es deseo de la pareja no contraer matrimonio. Esto no debe de mermar derechos inherentes al matrimonio, ¿no? Por todas estas circunstancias y casos que eventualmente se presentan por falta de darle formalidad al matrimonio. A final de cuentas es decisión de la pareja no contraer matrimonio, pero no por eso se van a ver mermados los derechos. Que se vio reflejado sobre todo en la reforma del Código Civil del Estado de México, en la reforma de 2016. Siento yo que ahí fue primordialmente en donde se le dio este enfoque de darle la mayor protección, sobre todo, no nada más, repetimos, del reconocimiento, sino que hubiera derechos sucesorios, que era muy importante, ¿no? Derechos a pensión, por ejemplo, por viudez, por discapacidad, derechos a la seguridad social, a la asistencia médica, a una compensación en caso de separación, ¿no? Porque si bien así como se termina el matrimonio, también se puede terminar el concubinato. Entonces también la persona que se haya quedado al cuidado de hijos, del hogar, que no haya desarrollado una profesión o un empleo, que carezca de los recursos económicos, también tiene derecho, al igual que en el matrimonio, a una compensación económica, ¿no? Y como hemos visto, pues todo esto va encaminado a la constitucionalización que mencionábamos en un principio, regulado en el artículo 1, de darle la mayor protección a las personas. Sí, es correcto. Tal vez le vamos a dar un giro muy importante aquí al tema, porque me gustaría atender brevemente ciertas dudas que surgieron a raíz de una discusión que hubo en la Suprema Corte de Justicia. Tendrá cerca de 2 semanas, sobre la prisión preventiva oficiosa. Principalmente esto fue muchas personas que desgraciadamente tienen alguna persona, algún familiar interno y que su proceso todavía está pendiente, ¿no? Que era la prisión preventiva oficiosa. Esa discusión que menciono fue hace como 2 semanas en la Suprema Corte, donde se iba a discutir si era viable poner una prisión preventiva oficiosa a una persona que apenas estaba en proceso, cuando gozaba de presunción de inocencia. Para nuestros amigos que nos sintonizan, la prisión preventiva oficiosa es esta figura jurídica que mientras tú estás siendo procesado en un procedimiento penal, tú tienes que permanecer en prisión bajo el argumento de que tú puedes evaderte de la justicia por la penalidad que eventualmente se te va a poner atendiendo al delito que cometiste. Es una medida cautelar, se le llama. Para nuestros compañeros es importante, creo yo, explicarles brevemente cómo es un procedimiento penal. Ya sea que te dan en flagrancia por una orden de aprehensión, te llevan ante un juez, se le llama juez de control. El Ministerio Público ahí frente al juez de control te va a imputar ciertos hechos y que probablemente tú los cometiste. Hasta ese momento tú gozas de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es un derecho constitucional que a ti te asiste siempre y cuando no seas sentenciado. Si a ti te vinculan, se vinculan a un proceso penal por ciertos delitos, el juez ya no discutía si tú ibas a permanecer o no en prisión. Automáticamente te internaban mientras esto se resolvía. Esto se le llama prisión preventiva oficiosa. Hay otra figura que se llama prisión preventiva justificada. Tal vez el delito no amerita que tú estés adentro, pero vamos a ver qué otra medida cautelar puedes cumplir. Estar yendo mientras se resuelve tu proceso, puedes estar yendo a firmar cada 15 días, cada mes, o dar una aportación económica que se va a resguardar, y esto te va a exigir que tú no te vayas de la acción de la justicia.
otra figura que era la prisión preventiva justificada. Tu delito, el delito que probablemente tú cometiste, no necesariamente es obligatorio que tú permanezcas interno dentro del reclusorio, pero yo, juez, con los datos que ya me hicieron llegar al Ministerio Público, presumo que tú te vas a evadir de la justicia, entonces por si las dudas yo te interno en el reclusorio mientras se resuelve el proceso. Uno de los argumentos muy fuertes cuando resolvió esto en la Suprema Corte de Justicia en estas semanas pasadas fue que estaba violando los derechos humanos, el libre tránsito y pactos internacionales, como claro. lo mencionas, pactos internacionales que México tiene asignado con otros estados. México tiene asignados cerca de 17 instrumentos internacionales. En muchos de ellos prohíben que se ponga, se determine una prisión preventiva oficiosa en contra de alguna persona que está sujeta a un proceso penal. ¿Por qué? Porque esto viola el derecho a presunción de inocencia. Hay ejemplos, por ejemplo, uno de los ejemplos es que si a ti te vinculan, el artículo 19 de la Constitución establece qué delitos ameritan prisión preventiva oficiosa. Entre esos está el secuestro, la violación, el homicidio doloso. Todos estos delitos, mientras se resuelve el proceso, tú vas a estar interno. Entonces uno de los argumentos era, tú estás violando mi presunción de inocencia, no me has declarado culpable todavía, pero estoy interno, estoy privado de mi libertad. Y hay muchos casos, incluso ahorita, a pesar de la progresividad de los derechos humanos, muchos casos en los que van años, en los que todavía no obtienes una sentencia condenatoria, pero aún así sigues privado de tu libertad. Curiosamente, por ahí en estas plataformas, Netflix sacó un documental sobre Florence Cassés, la francesa que en aquel tiempo fue procesada por secuestro, sí. Y su coautor, no recuerdo el nombre, Vallarta. Recuerdo que se apellida Vallarta. Esta persona, Vallarta, tiene 7 años privado de su libertad y todavía no tiene una sentencia condenatoria. Viola totalmente su derecho de presunción de inocencia. Imagina que el día de mañana le dije, eres inocente, y todo ese tiempo perdido. Claro. Pero bueno, entonces, ¿qué resolvió la Suprema Corte de Justicia? Desgraciadamente determinó que si bien es cierto que hay pactos internacionales signados por México en donde deben de desconocer esa figura de prisión preventiva oficiosa, se debe de atender a lo que establece la Constitución en el artículo 19, que si hay una excepción, prevalecerá el ordenamiento interno, ¿verdad? Exactamente, desgraciadamente. Eso es una crítica muy personal, ¿no? Claro. He visto que desgraciadamente muchos jueces ya incluso por delitos, no digo menores, pero menos graves como el secuestro, la violación o el homicidio, pero por ejemplo el robo, ¿no? Ponen ya de cajón la prisión preventiva justificada. Lo que hemos visto desgraciadamente es que pues en un centro penitenciario, lejos de ayudar a una persona a readaptarse, te van a contaminar allá adentro, ¿no? Y la cantidad de internos que existen en los penales, licenciado, como hemos visto desafortunadamente, el mayor grueso de la población penitenciaria están por delitos menores. Sí. ¿Y de qué te habla esto? Pues son personas que lamentablemente no han tenido el acceso a una adecuada protección de la justicia. Porque realmente delincuentes, que sí se les puede llamar delincuentes porque han hecho fraudes millonarios, o realmente delitos de homicidio, violaciones, que sí tuvieron el acceso a la justicia, tuvieron el acceso a profesionales realmente que están aplicando esto que estábamos hablando de los derechos humanos, de la protección, de la mayor protección del hombre, derivado del artículo 1 de la Constitución, promueven amparos y no pisan la cárcel. Sí, claro, y esta es una crítica, te digo, personal, que yo entiendo que la sociedad está muy enojada por las olas de violencia que nos azotan a nuestro país, que la mejor forma que cree la sociedad es tenerlos allá adentro, pero no necesariamente es así.
alguna persona que ha tenido algún contacto, créeme que yo creo que el 95% de las personas que han tenido un contacto menor con el derecho penal, es voluntad de esas personas a arreglar su situación jurídica. Claro. Son las menos las que en realidad reinciden, tienen problemas, les vale, etcétera. No son en realidad las menos. Por eso también es que yo estoy de alguna forma en contra de endurecer las penas, ¿no? Algún robo, por ejemplo, robo con violencia, en contra de transporte, ya por el robo es tanta pena, por la violencia es tanta pena, y por todas las agravantes, ¿verdad? Todas las agravantes, ¿no? Entonces la pena del robo era de 2 años, pero con la violencia ya se te suman 8 años, ya son 10, y por el robo a otra las características ya son 19 años. Pasar en prisión por un robo a un transporte, no estoy diciendo que no sea adecuado, pero creo que no es lo idóneo. Tener a este tipo de personas encerradas no va a garantizar, primero, que vuelvan a delinquir, y 2, que los que están allá, porque esa es la finalidad o lo que buscan los legisladores con endurecer estas penas, ¿no? Que impongo estas penas para que la sociedad de allá afuera vea que lo que les puede pasar por como ejemplificar, ¿no? Ejemplificar. Desgraciadamente hemos visto en otros países que esto no sirve. Aquí en nuestro país lo que le apuesta el delincuente es a la impunidad. El delincuente, cuando sale a delinquir, le está apostando que el Estado no lo va a agarrar, no lo va a procesar, le está apostando a la impunidad que prevalece en nuestro país. Claro. Pues es bien importante el echarle un vistazo realmente a la aplicación, como bien mencionas, de estos derechos fundamentales de la persona, para que no se coarten, porque realmente finalmente el Estado sale perdiendo mucho más con ese gran porcentaje de población que se tiene interno, pues son recursos del Estado que se están ahí invirtiendo, ¿no? Entonces realmente sería más favorable el aplicar todas estas medidas de protección al ser humano, como para poder darles la oportunidad, como era la idea del procedimiento abreviado, para poder realmente cumplir con la función que es la readaptación de la persona, ¿no? Sí, hay otras alternativas, que digo, de alguna forma, y lo hemos visto en el desarrollo de nuestra profesión. Hay personas que les ponen una medida cautelar diferente, que es estar yendo a firmar cada 15 días, y de verdad te lo puedo apostar que el 98% de las personas se comprometen a hacerlo. Se comprometen y quieren atender ese problema. Es la prisión preventiva, debe de ser de forma excepcional. Un juez lo debe de poner de forma excepcional. Y es que realmente sí lo hemos visto en reiteradas ocasiones, sobre todo cuando son primodelincuentes, el hecho de haber estado en esa situación, privados de su libertad, les cala tanto en su personalidad, es tan trascendental para ellos, que sí tratan de, en todo lo posible, componer su actitud, ¿no? Su estilo de vida. Entonces siento que en este grupo de personas principalmente que han delinquido, es muy eficiente estas medidas, ¿no? Para poderlos alejar de ese estilo de vida. Y bueno, pues pasando nuevamente a un tema de vanguardia del derecho familiar, licenciado, regresando a lo que es los menores. Es bien importante la protección del interés superior del menor. Lo hemos escuchado muchas veces actualmente en los juzgados, que todo conflicto familiar, a veces los adultos ya me los dejan aparte, realmente los jueces se van a enfocar principalmente a lo que significa al interés superior del menor. ¿De dónde viene derivado esto? Independientemente de lo que diga nuestro Código Civil del Estado de México, viene desde la Convención Internacional del Niño, Niños y Adolescentes, de los tratados internacionales que los protegen también, y obviamente ¿a qué se enfoca? Nuevamente, preservar al menor en el lugar más óptimo. ¿Por qué? Porque son la parte vulnerable de la sociedad. Desafortunadamente los adultos, de alguna manera, a veces con protección del Estado, con
protección particular, pero ellos se pueden defender. Pero desafortunadamente los menores no. Los menores dependen al 100% de lo que sus padres puedan hacer por ellos. Desde el pedir una pensión alimenticia hasta el poder determinar en qué lugar es mejor la convivencia para estos menores. Y bueno, ¿qué hace la autoridad actualmente para poder lograr esta determinación, que esta determinación sea la mejor? Pues es importante que sepan nuestros amigos seguidores que cuando la familia se ve involucrada en este tipo de separación, que a veces no es malo, claro, a veces es una solución buena para poder llevar una mejor convivencia como padres, hacer un mejor rol como padres y como seres humanos estar mucho mejor. Cuando una relación fracasa, no es que como ser humano hayas fracasado, es un aprendizaje más, claro, ¿no? Y realmente la separación, el divorcio, pues se ideó como un fin, como un medio para poder reencaminar el camino del ser humano y de la familia también. Pero finalmente cuando hay hijos de por medio, pues lamentablemente ellos llevan la peor parte, porque pues ellos tanto quieren a su padre como a su madre, independientemente de los defectos o virtudes que ellos tengan. Para ellos pues son sus papás y los quieren, ¿no? Pero desafortunadamente a veces los pequeños no tienen la madurez o incluso la determinación o la posibilidad de decidir con quiénes van a estar mejor en un futuro. Y este es el gran deber, el gran peso, el gran trabajo de la autoridad actualmente. ¿Qué hacen los jueces familiares? Pues por medio de los peritajes, que son muy útiles en psicología, en trabajo social, se adentran al estilo de vida del menor y de los padres para poder determinar con quiénes van a estar mejor, no únicamente para proporcionarles alimentos, como lo decíamos hace unos momentos, sino para ver quiénes son las personas que con mayor frecuencia pueden estar con ellos, dándoles una guía de educación, cariño, protección. Es importante que nuestros amigos sepan que es muy diferente, por ejemplo, el régimen de convivencias, el tener que aportar una pensión, a lo que se le llama la patria potestad. Esta patria potestad no se pierde, es muy, en el derecho mexicano al menos, y en la mayoría de las legislaciones del mundo, es algo muy difícil de perderse, que sí se pierde por hechos graves. Llamémosle, por ejemplo, cuando hay alcoholismo, drogadicción comprobado dentro del seno familiar, y que se compruebe además que puede ser una figura que puede influenciar a los menores. Ahí en ese caso se pierde la patria potestad. Incluso algo que nos llama mucho la atención, licenciado, en este sentido, es que también se pierde la patria potestad por violencia, y que era algo muy generalizado en nuestra sociedad. Estábamos bien acostumbrados a que la mamá muchas veces, o también el papá, por medio de la fuerza física, trataban de educar a los hijos, y muchos crecimos así, ¿no? Pero actualmente la violencia es una causal para perder la patria potestad. Es una consecuencia grave sobre los menores. Incluso no solamente la violencia física, sino también ya se tiene catalogado la violencia emocional. ¿A qué se le llama la violencia emocional? El ejemplo clásico, y por lo que muchas personas han llegado a perder la patria potestad, es por el hablarles mal de su otro progenitor, lo que se le llama la alienación parental. Ajá, porque finalmente el juez familiar determina que este es un tipo de violencia psicológica hacia el niño. Como comentábamos, para los niños es tan querido el padre como la madre, y el que te hablen mal de tu otro progenitor, pues es una violencia psicológica. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de violencias hacia los menores. Es correcto, licenciado. Siempre van a ser reconocidos los derechos más amplios del menor en cualquier cuestión. En cualquier cuestión, en el ámbito penal, en el ámbito laboral, de todos los procedimientos que el Estado mexicano tenga que resolver, siempre van a estar por arriba los menores. Ahorita que lo menciona, siempre se nos acercan desgraciadamente los padres en este tipo de conflictos matrimoniales. Oye, es que es mi derecho ver a mi hijo, es mi derecho ver que le dé alimentos a mi hijo. A final de cuentas no es un derecho ni tuyo ni nada,
siempre les decimos de alguna es forma, un derecho es un del derecho menor. del menor. Como tú Claro. bien mencionabas, desgraciadamente a veces muchas personas secuestran a los hijos y lo usan como botín de guerra, ¿no? En este tipo de Sí. procedimientos, pero no es así. Esto es un derecho del menor, de convivir con ambos progenitores. Ya estar en cada quien, que no les estés hablando mal de la persona que algún día, ¿no? Fue tu pareja. Y estos estudios que están haciendo las autoridades realmente hemos visto en la práctica, licenciado, que surten un buen efecto, porque anteriormente estos chicos que agarraban como motín de guerra, pues nada más era tenerlos para darle en la torre al cónyuge, y los iban a botar con la abuelita. O sea, Sí. realmente ni convivían con ellos como debería de ser, ¿no? Porque no era nada más de darles alimentos, sino lo que decimos es darles el apoyo, la compañía, el cariño, la educación, ¿no? No irlos a dejar con la abuelita, ¿no? Sin embargo, en la actualidad este seguimiento, estos peritajes que hacen los psicólogos, los trabajadores sociales, son enfocados a ver qué psicología tiene el padre y la madre, o sea, realmente qué tan comprometidos son con esa paternidad, esa maternidad, para poder determinar en dónde van a estar mejor los chicos. Y bueno, esto lo enlazo con el siguiente tema, licenciado, que también es de vanguardia en el derecho familiar, que es la adopción que mencionabas hace unos instantes al inicio de nuestro programa, que ya ahora está siendo reconocida también para las parejas del mismo sexo. También tiene un enfoque de derechos humanos. Anteriormente, para poder lograr la adopción de menores en nuestro país, bastaba dentro de los requisitos acreditar que fueran personas casadas, que tuvieran los recursos económicos y que fueran sanos, ¿no? Era lo único que se pedía. Pero ahora, afortunadamente, se han incrementado esos requisitos. El tiempo también se ha incrementado de tramitación para poder lograr una adopción, pero considero que se ha mejorado la calidad de la selección de esos nuevos padres. ¿Por qué? Porque se enfocan las autoridades indicadas o encargadas, es la palabra, de dar esta adopción, se enfocan en que sean personas con una alta calidad humana, independientemente de si son parejas del mismo sexo o no. La calidad humana de las personas es lo que es el mayor requisito, porque no me dejarás mentir, hablando de la violencia familiar, hemos sido testigos de muchos niños que han sufrido maltrato, pues hijos biológicos, claro, de parejas homoparentales, ¿no? Entonces realmente el que sean parejas del mismo sexo no tiene nada que ver en que si les vayan a hacer violencia o no, o que les vayan a dar un mal ejemplo. Realmente se ha estudiado que los ejemplos en cuanto a sexualidad los va adquiriendo el ser humano en el transcurso de su vida, no solamente en la niñez. Y sin embargo sí pueden ser personas muy efectivas a la hora de ejercer esa paternidad. Claro. Entonces ese es uno de los temas que está sí, a la vanguardia también. Y no nada más sobre eso, porque la adopción. Como lo mencionabas, uno de los requisitos era ostentar una solvencia económica. Incluso por ahí se va a discutir un amparo en la Suprema Corte de Justicia, donde una pareja clásica, digamos así, hombre y mujer, se le negó el derecho a adoptar porque la autoridad argumentaba que no tenían la solvencia económica. Entonces ellos argumentan que es un tipo de discriminación, claro, ¿no? De discriminación que eso lo protegen los derechos fundamentales. Sí, aquí va a estar muy buena la discusión porque la contraparte argumenta esto. Sí. Si bien es cierto que es un trato discriminatorio por los recursos económicos, argumentan que el interés superior del menor está por encima de ese derecho, ¿no? Claro. Va a estar muy interesante ese amparo. Bueno, va a ser esa resolución de la Suprema Corte de Justicia, porque ahí vamos a ponderar que yo creo, en realidad, eso es a título personal, no es necesariamente demostrar
sustentabilidad económica, porque creo bien lo dice hasta la autoridad, ¿no? Hay ciertas cuestiones nada más básicas para satisfacer las necesidades de los menores, mientras el menor, como tú lo decías, en un núcleo familiar con una calidad de personas, el Estado, creo yo, que demuestren calidad humana. Exactamente, eso es lo más importante. Fíjate que ha habido sentencias, resoluciones muy controversiales en ese sentido. Apenas estábamos revisando uno en el despacho en el que pues realmente son casos incluso dramáticos verdaderamente, en el que ambas partes tienen pues sus argumentos de mucha validez. Por ejemplo, en que les comento, era una madre que se ve viuda de repente con 4 hijos, y los 4 eran chiquitos. El grande era de 4, era de 6, 3, 2 y un bebito de meses. 4 hijos y sola. Entonces, para la sociedad a lo mejor será muy fácil juzgar por qué los abandonó, porque los fue a llevar a una casa a un albergue, y pues se comprometía a regresar a visitarlos. De hecho sí regresó 2, 3 ocasiones, pero finalmente los abandonó. ¿Qué pasa? Después de ciertos años, me parece que 4 o 5 años, de que ya la mamá no se presentaba, no tenían conocimiento de ningún familiar, esta institución, este albergue traslada a los niños al DIF. El DIF se encarga de darlos en adopción. Los 3 mayores son adoptados por una familia italiana, el menor es adoptado por una familia de Jalisco, y aparece de repente el abuelo papá de la mamá. La mamá no, la mamá ya no mostraba ningún interés en los niños, pero el abuelo sí. Pero después de los años, el abuelo se presenta con un amparo cuando se da cuenta de que los niños ya no están en el DIF ni en el albergue, ¿no? Entonces ahí la controversia es que si bien el argumento del abuelo era fuerte, de que pues no podían separar a los niños y que los niños iban a estar juntos y con él, también lo que determinó la corte es esto que estamos hablando, el interés superior del menor, en dónde estaban mejor los niños, y no lo determinó. Finalmente, a grandes rasgos les resumo, los niños se quedaron, los 3 mayorcitos, con la pareja italiana, no por la posibilidad económica, no, sino por la calidad humana que demostraron estas personas, ¿no? Principalmente ellos tenían la accesibilidad de que tuvieran los niños contacto con el abuelo, contacto con el hermanito menor que estaba creciendo, para que no se perdiera esa identidad de familia, ¿no? Entonces eso a la autoridad le demostraba verdadera calidad humana de esos padres, ¿no? Y por parte del abuelo, si bien era cierto su argumento de que es siempre mejor mantener a los hermanos juntos, era bueno su argumento, pues también estaba demostrado que no habían tenido la calidad humana como para preocuparse por esos niños en esos 5 años que los abandonaron, ¿no? Bueno, pues aquí también lo enlazo con otro tema muy importante. Es que hay tantos temas relevantes, licenciado. Controversiales y que el derecho mexicano va a la vanguardia, tratando de avanzar poco a poco, preservando la igualdad y los derechos de las personas, con este tema de el apellido, elegir el orden de los apellidos, ¿no? ¿Y qué nos garantiza esto? Pues principalmente el terminar a lo mejor con una idea machista de que siempre el primer apellido, incluso a veces hasta el nombre, ¿no? Ponían el nombre y el apellido igualito al del papá, ¿no? Sin consultar a lo mejor si era el deseo de la mamá. Entonces ahora ya hay una reforma que se hizo a partir de mayo de 2015 aquí en el Estado de México, en donde ya se permite elegir el orden de los apellidos. ¿Y qué se garantiza con esto? ¿Cuál es el avance? Pues la igualdad principalmente, ¿no? Entre hombre y mujer, padre y madre, a que ambos en un acuerdo de voluntades puedan elegir el orden de los apellidos de sus hijos. Sí, podrán ser a veces este tipo de cosas parecen que no son trascendentes, pero siempre el objetivo es que causen un impacto en la sociedad para ir mermando todas estas ideas, como bien lo mencionas, machistas, ¿no? Claro. Esa es la idea y la finalidad primordial de aquí. Es importante destacar, que sepan nuestros amigos, que el elegir un orden diferente de los apellidos no implica que tengan ni más ni menos derechos
Claro. Ninguno de los dos. O sea, se preservan los derechos y obligaciones de ambos progenitores. Sí, ¿verdad? solamente es el orden. Y bueno, Solamente ya es el vendrán orden. cuestiones dentro de la familia de Ujú. qué apellido ya eventualmente van a llevar los nietos y todo eso. Así es. Pero sí, lo que se busca en realidad es que con esto se haga un impacto, una reflexión a la sociedad de que este tipo de ideas machistas deben de desaparecer. Y yo creo que uno de los temas muy, muy trascendentales que nos ha dejado estos últimos tiempos, licenciado, de hecho ya hicimos un programa especial al respecto, es la violencia familiar. Sí. Esta última temporada de pandemia, pues la necesidad de una convivencia muy cercana, constante, la falta de economía en los hogares propició mucha violencia que pues sacó a flote cuáles son los principales detonantes de esto, ¿no? Y sabemos que la frustración entre las personas, los pleitos constantes, ¿verdad? Las diferencias por cuestiones económicas, incluso adicciones también, Sí. adicciones, y bueno, incluso aterrizar a la pareja en una realidad en la cual no se veía, ¿no? Porque Ajá. tal vez el modo anterior a la emergencia sanitaria de convivencia era prácticamente no se veían todo el día, a veces dormían juntos por el ritmo de trabajo, pero cuando nos vinimos a encerrar en una convivencia ya mayor, cotidiana, entonces detonó muchos y problemas. sale a relucir realmente la persona, porque a veces vivimos con la pareja en una cotidianidad aparente, pero nos distraemos tanto tiempo en los trabajos, las escuelas, que realmente este aislamiento nos permitió el volver a conocer a la persona, Sí. y a veces ya no es la persona que nosotros creíamos, ¿verdad? Exactamente. Y eso detonó muchos problemas. Y bueno, afortunadamente aquí la ley del Estado de México trató de poner un medio al alcance de las personas víctimas de violencia que fuera realmente efectivo, y eso fue el tema de nuestro programa, los juzgados en línea, ¿no? Para poder, aún en aislamiento, poder tener acceso a la justicia. Estos juzgados llegaron para quedarse, tienen funcionamiento las 24 horas del día, y cabe señalar, son muy efectivos. Muy efectivos, muy eficientes y rápidos. Lo comentabas en aquel tema, y es plausible esa iniciativa que, como bien dices, llegó para quedarse, y han demostrado hasta el momento ser muy efectivos. El tiempo de respuesta máximo es de 3 horas. Si tú estás sufriendo violencia, en 3 horas se resuelve el problema. Obviamente pues con ciertas características sí, que implican, claro, ¿no? Claro, con todas las consecuencias que se deriven de la decisión, ¿verdad? Pero es muy importante, y aprovechamos otra vez para el reconocimiento a las autoridades del Estado de México por la implementación de este tipo de centros. Así es, licenciado. Pues les agradecemos todas sus llamadas, realmente han sido varias los comentarios. No se olviden de darle like a nuestros programas si es de su agrado, y pues les agradecemos como cada semana el haber contado con su presencia. Para nosotros es un gusto poder compartir nuestros conocimientos con nuestros seguidores. Esperemos que sea de su utilidad y de su gusto. Como siempre, ponemos a sus órdenes nuestros teléfonos en el despacho, el 5525-046601, el 7251-8214. ¿Y el tuyo, licenciado? El personal 5522-336305. Un gusto por poder atenderlos. Cualquier duda, cualquier asesoría, a nuestros seguidores, mencionando que nos escuchan aquí en Radio Mix Valle, totalmente gratuito. Y no se pierda nuestro programa de la próxima semana. Que tengan bonito día. Bye. Hasta luego.